La semana pasada, subí una historia que quedó inconclusa. El día de hoy, traigo la continuación a esa historia. Quédate hasta el final, para descubrir el desenlace de aquella historia. Si no has visto el video, puedes encontrarlo en mi canal sin problemas. Cuando empecé a estudiar la carrera en psicología, era joven y aún no conocía muchas cosas de mi área de estudio. Llegué, como muchos, con una idea bastante errada sobre la psicología, lo que terminó provocando que, al terminar mis estudios, la dejara por un momento. No fue sino hasta que me encontré con un compañero de la facultad, quien sí continuó ejerciendo su carrera ofreciendo, que me contó cómo le había ido en todos estos años. Él comenzó por ofrecer ayuda psicológica en los centros donde llegaban las personas que no podían costear los servicios particulares de un profesional. A decir verdad, no me sorprendió para nada porque él siempre ha sido muy buena persona, que le gusta ayudar a los demás. Lo invité a beber unos tragos, después de muchos años ambos teníamos mucho que contar. Mientras nos traían un par de cervezas, le contaba que yo comencé a trabajar en algo ajeno a la psicología, y que me iba muy bien creando publicidad para algunos negocios y pequeñas empresas. Coincidimos en esto, porque uno de sus hermanos también se dedica a lo mismo que yo, algo que me dio mucho gusto porque podríamos trabajar juntos en algún momento. Cuando llegaron las cervezas, y le agradecí al mesero, mi compañero me dijo que tenía poco tiempo que había cambiado de trabajo. Si bien, seguía ejerciendo la psicología, ahora solo daba clases unos días a la semana, mientras que estaba de tiempo completo en su consultorio. Me contaba, también, que tenía contemplado comenzar a ofrecer terapias en línea para las personas que están más lejos o no pueden transportarse fácilmente, como las personas que usan silla de ruedas, o necesitan un bastón para caminar. Esto me sorprendió, porque él difícilmente cambia de un trabajo a otro. Tiene una gran capacidad para adaptarse a cualquier lugar de trabajo, compañeros, incluso salario, pues también sabe administrar muy bien sus finanzas. Pero él me contó que las últimas personas a las que había atendido lo habían marcado de cierta forma, que incluso por las noches, le costaba conciliar el sueño. A veces, le costaba concentrarse al realizar ciertas actividades como cortar el pasto de su jardín, doblar la ropa o cocinar porque siempre estaba pensando en estas personas. Una de esas personas se llamaba Estefanía. Era una mujer de 35 años, que tenía un trabajo maravilloso. Recientemente, había sido promovida como la jefa de su departamento en un periódico local. Estaba muy emocionada, y decidió invitar a su familia a una comida para celebrar esto. Aunque la intención era muy buena, y buscaba compartir el momento con su familia, sus padres comenzaron a decir comentarios fuera de lugar, y no dejaban de comparar con su hermana Samantha, que también había estudiado periodismo, pero ella trabajaba en un periódico más reconocido a nivel no solo nacional, sino internacional. Entonces, sus padres comenzaron a adular incansablemente a Samantha, mientras que Estefanía sentía que su logro no era tan grande después del todo. A pesar de que todos sabían que Samantha había llegado a ese periódico porque su esposo conocía al director del mismo, mientras que Estefanía llegó a un periódico más pequeño, pero luchó por 4 años hasta que le ofrecieron la oportunidad. Samantha se perdía en adulaciones y flores que todos le tiraban. Por su parte, Estefanía solo podía sonreír, porque no quería parecer envidiosa o celosa de su hermana menor. Al final, ella como la mayor tenía que poner el ejemplo de madurez. Después de la comida, Estefanía pudo hablar en privado con su hermana. Hablaron sobre cómo han pasado algunos años, y cómo ambas han crecido en sus trabajos. Samantha decía que estaba muy orgullosa de su hermana, porque también estaba creciendo en su entorno laboral, lo que dibujó una sonrisa sincera en Estefanía. A la par de que le decía que iba muy bien, pero que faltaba mucho para ser como ella. Mientras se reía a carcajadas enfrente de Estefanía. Estefanía no soportó esta humillación, y después de desaparecer su sonrisa, le pegó una bofetada a su hermana, dejándole roja una mejilla. Samantha se congeló por unos segundos, le regresó el golpe, desatando una pelea entre las hermanas que tuvieron que ser separadas por los demás familiares en el lugar. Evidentemente, todo terminó ahí. Y lo peor es que, al final de la historia, Estefanía quedó como la mala. Sus padres dejaron de hablarle desde ese momento,
gran parte de su familia la excluyó de cualquier actividad en la que también estuviera Samantha, que al ser el centro de atención todo el tiempo, era difícil que no estuviera en cada reunión familiar. Estefanía mantuvo su trabajo con normalidad, con sus compañeros llevaba una relación muy buena en la que jamás hubo problemas. Todo estaba bien con ella, hasta que su jefe reunió a todos los periodistas para una junta emergente. Resulta que el periódico estaba en una situación financiera muy difícil, por lo que tuvieron que vender el 60% del periódico a El Diario Nacional, precisamente, el periódico donde trabajaba Samantha. Esta noticia apagó el semblante de Estefanía, quien sabía que ahora iba a tener que trabajar con su hermana, o peor, que ahora sería su jefa. Estaba tan en contra de todo esto, que pensó seriamente en renunciar a ese trabajo y buscar oportunidad en algo similar, incluso en algo ajeno, con tal de no estar cerca de su hermana. Sabía que ver la camioneta de su hermana todos los días le iba a recordar el crecimiento que ella no había podido tener en tanto tiempo, y que Samantha consiguió en menos de 3 años. Dicho día, llegó. Y efectivamente, Samantha llegó a un cargo de jefa para el periódico recién comprado. Estaba tan feliz de ser la jefa de su hermana, que aprovechaba cada oportunidad para reírse de ella, o para recordarle que ella seguía siendo subordinada, mientras que, en mucho menos tiempo, Samantha era la jefa. Estefanía contó que una vez pudo vengarse, y le puso un laxante en el café de su hermana. Algo que le pareció una venganza razonable para todas las burlas que recibía constantemente, por lo que no se arrepiente del todo, siendo ella sincera. Después de muchos años, sus padres le volvieron a hablar. Ese día, Samantha no llegaba al trabajo, aunque su costumbre era llegar considerablemente tarde. Pero la llamada fue lo que menos esperaba Estefanía. Pues Samantha había fallecido en su camioneta. Un asaltante quiso robar la camioneta y como se resistió al robo, en cuanto comenzó a gritar por auxilio, el asaltante le disparó 4 veces seguidas, dejando el cuerpo en el asiento y huyendo de la escena. Estefanía no sabía cómo reaccionar, porque al final de todo, era su hermana. Pero sabía que no podía hablar mucho del tema, y que tenía que ser lo más discreta del mundo, era obvio todo, pero, aún así, nadie podía saber explícitamente que ella le había pagado al asaltante por matar a su propia hermana. Cuando terminó de contarme esa historia, estuve cerca de escupir mi cerveza. Resulta que Estefanía al final fue encontrada sospechosa principal, por la complicada relación que existía entre ellas. Siempre estaban peleando, incluso el día en que se pelearon. Ella fue detenida por las autoridades y sentenciada a 15 años de prisión. No pude evitar sentirme tan mal por ella, tal vez por ambas. No sé cómo fueron sus años de niñas, o en su familia, quizá ambas tenían heridas bastante profundas que no sabían cómo sanar o tratar. Sé que no es del todo correcto, pero quedé intrigado por cómo me contó esa historia. Y no pude evitar pedirle que me contara una historia más. Cuando le pregunté si podía contarme una historia más, recuerdo que terminó de beber su cerveza, suspiró, y pidió otra cerveza. Se sinceró conmigo, y me dijo que no recuerda muchos detalles o al menos no exactamente. Pero lo más importante, claro que lo recordaba, de hecho, durante muchas noches no podía dormir tranquilamente. Soñaba con esta persona, y no sabía cómo lidiar con todo esto. Me contó la historia de un hombre que tenía muchos problemas, sobre todo en su casa y el trabajo. El pobre hombre, sufría mucho. Tenía que cuidar a su madre que estaba muy enferma, nunca pudieron hacer pruebas, pero todo indicaba que eran síntomas de COVID-19. En su momento, el mundo estaba hecho un caos por todo lo relacionado a esta enfermedad. Pero tardó mucho en tomar la decisión de pedir apoyo psicológico, no tenía el dinero suficiente y a veces llegaba un poco más tarde a su casa. Mi amigo lo atendió por un tiempo, trató de que se abriera un poco más emocionalmente, no podía verlo fijamente y le costaba hablar de su madre sin que se le cortara voz. Le comentó a mi amigo en repetidas ocasiones que trataba de darle todo lo mejor a su madre, pero no podía, a pesar de darlo todo de él cada día hasta que la luna salía a su punto más alto. Pero en su trabajo tenía muchos problemas. Sus jefes cada vez le pedían más y más actividades, pero su salario era muy malo, apenas alcanzaba para que su madre tuviera los medicamentos necesarios.
Lloraba en silencio cuando estaba en su casa, pero en consulta gritaba de dolor, lloraba a mares, y a veces perdía el aire por tanto llorar. Tenía un problema de ansiedad muy grave, necesitaba medicación, pero no tenía dinero para comprarlo. También necesitaba ir con psiquiatra, y mi amigo le recomendó que lo hiciera. Hasta que su madre murió. Fue el punto donde se terminó de romper todo dentro de él, su vida terminó de perder el poco sentido que tenía, y ya no encontraba nada más para luchar, no tenía más motivos para seguir intentando algo. En ese momento, mi amigo terminó de beber cerveza, y pedimos otro par de tragos, porque se estaba cansando de contar la historia. Mientras llegaban las cervezas, seguimos hablando, y me contó que el cuerpo de este hombre fue encontrado colgado en su casa. Los vecinos reportaron un olor muy fuerte y desagradable que venía desde la casa de este hombre. Cuando los oficiales de policía irrumpieron en la casa, lo encontraron en la sala, colgando. No encontraron mucha información en su momento, pero la noticia fue muy sonada, salió en las noticias, se podía ver en los periódicos, en internet muchos creadores le hicieron videos, y fue cuando mi amigo se enteró del suicidio de su último paciente. Mi amigo y yo continuamos bebiendo. Pero le pedí que ya no me contara nada, porque no sabía cómo procesar en mi mente el dolor de una persona que acaba de perder a su madre, y todo en su vida pierde el color y el sentido. También comentaba él que había sido un trabajo ligeramente pesado, hasta que tuvo a su último paciente, fue lo que más lo marcó sin duda alguna. No pensé que reencontrarme con uno de mis grandes amigos, me quitara el sueño por tantos días. Incluso la cerveza, me supo diferente, era una sensación pesada por la garganta. El reencuentro al final fue algo agradable. Después de todo, seguimos hablando de otras cosas. Proyectos personales, a mi amigo le encantan los autos y es un gusto que tenemos en común. Las siguientes horas se fueron hablando de motores, caballos de fuerza, anticongelantes y demás cosas. Hasta que él tuvo que irse a su casa, y yo a la mía. Sin duda, espero verlo de nuevo pronto. Es un gran amigo. Mi amigo el psicólogo. Gracias por escuchar. Suscríbete, comenta y deja tu me gusta. De este modo, me apoyas muchísimo.